Quiero empezar en Mateo 27, versículo 45. Y es que en ese momento toda la maldad, toda la iniquidad, todo lo pecaminoso de este mundo y de aquellos que han de ser salvos cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. Y Mateo lo relata de esta forma diciendo: desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. En oscuridad. ¿Cuántos de nosotros tenemos afinidad con ese término? Estar en oscuridad, hermano, es algo terrible. La oscuridad espiritual es algo que nos seca, quita todo la esperanza, quita todas las ganas de vivir. Cuando nosotros, ¿verdad?, comprendemos esto, que es mi deseo que comprendamos esto, tenemos mucho más aprecio por el sacrificio de Jesús en la cruz. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que en efecto, dice la palabra que Dios es santo. Yo le he insistido esto todo el año. Yo espero que usted tenga comprensión de cuando... ¿A qué punto? Es que en ningún lado de la palabra dice que Dios es bueno, bueno, bueno. Ni dice que Él es justo, justo, justo. La palabra del Señor registra que Él es santo, santo, santo. No hay otra frase, no hay otro atributo de Dios que sea mencionado en la palabra como este. Él es santo, santo, santo. Y como Dios es santo, santo, eso es un superlativo, es decir, es súper santo, santísimo. No hay palabra, el escritor está tratando de en alguna forma de lenguaje transmitirnos lo que quiere decir esto. Para nosotros es difícil de comprender. Solamente aquellos serafines, ellos están allá delante de la presencia del Señor y ellos no les pueden ver. Y su temor y su reverencia es evidencia de lo santo que es Dios. Y como Dios es santo, en este momento en que Jesús está en la cruz, Él no puede estar allí. Toda la maldad está depositada, toda la iniquidad, todo el pecado, todo. De esa manera, todo, no estoy hablando de algunas cosas, todo está puesto sobre Jesús. Y por ende nosotros podemos comprender lo que Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese lapso donde el Señor no puede estar porque Él es santo. Y sobre Jesucristo está cayendo todo el mal. Todo. Entonces cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Yo estoy en la nueva versión, en la NBI en esta ocasión. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Y los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Pero yo quiero, ¿verdad? Versículo 51, en ese momento Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, y allí entran algunas cosas que nosotros sí podemos comprender. Dice que la tierra tembló. Cuando la tierra tiembla, que gracias a Dios aquí no sucede mucho, ni sucede con gran intensidad, usted no sabe para dónde correr, ni debajo de qué esconderse. Pero la tierra ante este evento tembló, se sacudió. Y los que estaban allí quedaron impactados porque comprendieron, dice la Escritura. La tierra tembló y se partieron las rocas.
Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron en ese instante, donde el Señor entrega su espíritu, culminando con su obra. Dice que estos salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, y eso quiero que usted lo subraye en la versión que usted tiene, después de la resurrección de Jesús, estos entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ahora allí dice la Escritura que cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Y esa es una afirmación que nosotros debemos considerar en esta mañana. Sigue diciendo la Escritura: estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. El desenlace usted lo conoce. Al tercer día, ¿verdad?, fueron a buscar al maestro y la tumba está vacía. La piedra está removida. Y el ángel le dice: ¿a quién buscáis? En ese acontecimiento han pasado cosas que nosotros hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor, de que usted comprenda. El alcance de ese suceso tiene aplicación práctica para nosotros. Y yo quiero que en esta mañana usted lo entienda. No me voy a basar en los textos que hablan sobre la resurrección y de los eventos esos poderosos. ¿Por qué? No porque no sean importantes, son poderosísimos, sino porque esto tiene la capacidad de sostener su fe y de que usted pueda entender qué sucedió detrás de todo ese acontecimiento. Sucedió algo. Para entenderlo necesitamos reconocer algo. Romanos 3. Puede ir conmigo. Hay un estado en donde está el hombre. Todo hombre está en una condición. Y esa condición solamente ha sido superada por Jesucristo por medio de su muerte y resurrección. Nos ha abierto un camino al Padre, donde usted ni yo teníamos acceso a Él. Dice Romanos 3, 23, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria ¿de quién? De Dios. En la versión que usted tiene dice: pues por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el problema. Jesucristo es la solución. Ese es el problema del hombre. Y ese es el problema hoy también. Inclusive para algunos que vienen y han escuchado mucho de la palabra, han celebrado muchas Semanas Santas, pero no han reconocido que esta es su condición. Y su condición, dice anteriormente a esto, que dice el apóstol Pablo hablándole, que no hay un solo hombre bueno. Y nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros entendemos esto, nosotros podremos vivir la resurrección de Cristo con un mayor entendimiento y con una fe fortalecida y constantemente en crecimiento. Todos nosotros, todos aquellos que un día, ¿verdad?, recibimos a Jesucristo, estuvimos, y algunos quizás están hoy en esta condición, destituidos, privados de la gloria de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. No te puedes acercar. Tu relación con Él está truncada, está cerrada. No hay acceso para ti.
Si no conoces a Jesucristo, si no has experimentado, ¿verdad?, el perdón de Dios y no has aceptado, ¿verdad?, el señorío de Él sobre tu vida, no hay cabida para ti ante Dios. No hay manera. Toda la humanidad, toda, completa, ninguno, dice la Escritura, no hay un solo hombre bueno, pero, dice la Escritura también, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3:24. Entonces, querido amigo, que estás acá y nos estás escuchando, la muerte y resurrección de Jesucristo nos da justificación. Ese es el primer elemento que quiero compartir. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe en Jesucristo se abre ese mecanismo legal en donde ¿qué? Él lo explica claramente y vamos aquí, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. O sea, Él lo ofreció por tus fallas, por tus faltas, por las mías. ¿Quién? Dios. ¿A quién ofreció? A Jesucristo. ¿Qué dice Mateo? Que Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién lo puso ahí? Dios. ¿Por qué lo puso ahí? Porque es el único que puede cubrir. Es el único. ¿Y por qué el único que quiere cubrir a quién? A nosotros. Comprensión. Dice la Escritura, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Y ahí es donde está la fe, tomando como primera paso para todo aquel que reciba, que necesita, como todos nosotros, en algún momento necesitamos ser justificados. La herramienta y el vehículo es la fe en Jesucristo. Y él continúa diciendo, para así demostrar su justicia, que él, ¿verdad?, por medio de este sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia, porque Dios no ha dejado ni dejará de ser justo. Por eso no tendrá piedad del culpable. No la tendrá. No la tendrá, hermano. Y eso nosotros debemos que tener presente, porque debemos entender el privilegio que nosotros tenemos de haberle conocido. Dice la Escritura, Dios antes había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Por su justicia. Porque la justicia de Dios requiere alguien que lleve, alguien que pague, para poder ser saciada, ¿verdad?, toda la iniquidad y la maldad que nosotros nos impide estar delante de la gloria del Creador. Alguien tiene que cargar con esa culpa. Y el vehículo, y el único que lo puede hacer, y el único que lo hizo, gracias a Dios, por Jesucristo que lo hizo, era Jesucristo. Y es el único capaz de saciar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí mismo en este versículo que acabamos de leer, iniciando, dice, por cuanto todos pecaron. El único que tenía el acceso y podía cubrir con ese oficio, así es, este es un oficio de Cristo, era Jesucristo. Entonces sigue diciendo, de este modo Dios es justo. De este modo Dios es justo
y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos fe en Jesucristo. Este es por el cual la esencia de lo que creemos está radicada y afirmada en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mediante Él nosotros entonces ponemos nuestra fe en Él, creemos en Él, tenemos acceso a la justificación de Dios para con nosotros. Pero no hay posible atajo. No, es que yo no creo en Jesucristo. Y ahora vamos a ver de eso. Porque algunos ponen en duda inclusive de si Él resucitó. Y ahora vamos a ver de eso más adelante. Porque puede ser que esta pregunta también le asalte en algún momento. Y estas dudas, ¿verdad?, no son nuevas. Han estado al transcurrir del tiempo en algunas etapas de la iglesia. Pero no se quedan sin respuesta. La palabra tiene respuestas para todo. Y en esta mañana vamos a verlas. Primero, lo que acabo de mencionar, la muerte y resurrección de Jesús nos justifica. Y por ende, cuando nuestra relación está deteriorada, nuestra relación está caída, está como Rusia con Ucrania, así mismo. Ahí no hay ni para atrás ni para adelante. Porque mientras unos supuestamente buscan, ¿verdad?, un tratado de paz, el otro te está tirando misiles. Entonces acá, nosotros, ¿cómo eso puede llegar a tener un final pacífico? Es difícil. Pues para nosotros era imposible. Para nosotros es imposible llegar a Dios sin que Jesucristo cumpliese esta labor, la que celebramos hoy, la que se culmina hoy con su resurrección en gloria, en majestad, en victoria. Y esto nos lleva, ¿verdad?, al segundo elemento que quisiera que hoy nosotros tuviésemos con entendimiento y claridad. El sacrificio de Jesús y su resurrección nos da una condición. Y es que nos reconcilia con el Padre. Nos reconcilia con el Padre, hermanos. Y eso es poderoso. Eso usted no lo comprende a total magnitud, ni yo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nadie ha visto a Dios. Pero Jesús dijo, pero si me han visto al Padre. Entonces nosotros podemos observar, dice la palabra del Señor aquí mismito, en el versículo 5, 6, capítulo 5, 6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por antes de. Nosotros estamos acostumbrados a dar después de. ¿Me tratas bien? Yo te voy a tratar bien. Tú me prestas, yo te presto. Tú me animas, yo te animo. Pero aquí la obra de Jesucristo y de Dios el Padre fue antes de. Dice que nosotros éramos incapaces de salvarnos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, porque tú y yo estábamos en el plan de Dios. No habíamos nacido, pero estábamos en el plan de Dios. Todos aquellos, ¿verdad?, que ni siquiera estaban allí, ni siquiera en idea, estaban en la mente de Cristo.
Y esto nosotros tenemos en esta mañana que valorarlo. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Yo esto lo he compartido en algunas ocasiones y muchas veces no es comprendido. ¿De qué somos salvados? De la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios. Aquí Romanos especifica bien la ira de Dios. Usted lo conoce, dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Todos nosotros debemos ser y fuimos salvos y por eso no escalará sobre nosotros la ira de Dios. La ira de Dios. Dice la Escritura y sigue diciendo aquí mismo en el capítulo 5 donde estábamos. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Eso es poderoso, grande. No es fácil de procesar, pero es oportuno hoy, en esta mañana, entender por qué estamos aquí y a quién estamos honrando y qué es lo que Él ha hecho y que nosotros estamos disfrutando. Porque no vale, de nada vale que tú hayas nacido en el Evangelio. Si tú no entiendes esto, no te vas con el Señor. De nada vale que tú hayas tenido todos los cursos, puedes tener todas las clases, no hayas faltado ni un ayuno ni una vigilia. Si no entiendes esto no se hereda, esto se recibe por fe. Y si no te entiendes esto, estás en peligro. Tu vida sigue corriendo el riesgo, a pesar de que estás disfrutando de un ambiente de fe, de una comunidad de fe, del privilegio de conocer y de experimentar a Jesús. Si no entiendes esto, no has conocido a Cristo. Y mi labor es no pasar por alto que todo lo que estamos aquí, Dios lo ha traído para que se salve. Y no se salvarán si no logran entender lo que Jesucristo ha conseguido para nosotros. Y al entender lo que Jesucristo ha conseguido para nosotros, usted podrá depositar su fe en Él porque Él pondrá fe en su corazón. Sí, esta es una fecha emocionante, es una fecha de alegría, pero ¿la comprendes? ¿La comprendes, hermano? ¿Estás siguiendo en verdad el camino de la salvación? ¿O estás siguiendo solamente una costumbre y una tradición? Hoy resucitó, y todos los estados, sí, Él vive, aquello. Pero vive en tu corazón. Si vive en tu corazón, lo entiendes. Y si lo entiendes, tú vas a caer rendido ante Dios. Porque no hay otra. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor hizo y lo que significa que Él haya resucitado, nuestra vida tiene un rumbo diferente. Y de nada sirve que hoy nosotros estemos aquí celebrando al que vive y reina, porque Él vive y reina, cuando nuestro corazón está desfalleciendo y nuestra fe está débil. No es esa la razón por la cual murió Jesucristo. Y no es esa la razón por la cual estamos aquí hoy. Y no es esa la razón por la cual nosotros hoy debemos comprender, entender, para poder regocijarnos en la resurrección de nuestro Señor, que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos,
Sigue diciendo la Escritura, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados para su vida? Aleluya. Ahora esto comienza a tener una magnitud. Ahora comienza a entrar en nuestros corazones con mayor claridad. Ahora entonces yo puedo estar día a día expectante de lo que el Señor ha de hacer. No solamente en una fecha, ni en una temporada. Y esto es lo que vive nuestro alrededor. Y este es mi desafío hoy. Usted no se deje contagiar. Solamente porque es Semana Santa, esto, y aquí no. No. Esto va más allá de huevitos de Pascua, hermano. Y va más allá de liturgias. Va más allá de tradición y costumbre. Esto es algo que a nosotros nos ha dado la vida hoy. Hoy, no ayer, hoy. Día con día nuestra fe se sostiene en esto. Continúa el Señor por medio del apóstol diciendo y su palabra, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Reconciliación. En la resurrección de Jesucristo nosotros hemos adquirido reconciliación con nuestro Padre, con Dios Todopoderoso. Es el único vehículo que nos pone entonces a nosotros delante de Él. Jesucristo es el único vehículo. Jesucristo, por eso dice, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. La ruta, el camino es Jesucristo. Y es Jesucristo que ha producido que nosotros podamos venir ante el Señor y podamos hablar con nuestro Padre, sentirle, experimentarle y sentir su presencia. Y por ende Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. ¿Entiende lo grande de esto? Hermanos, esto es poderoso. Algunos están un poquito expectantes, ¿verdad? Les veo el semblante de temor. Si hay temor, está bien. Porque entonces esto está teniendo un propósito. Y no estamos llenando el tiempo, ni pasando el tiempo. Si hay temor es porque hay comprensión. Y si hay comprensión, hay cambio. Y eso es lo que buscamos. Si hay comprensión, hay cambio. Nada que no se entienda podrá producir cambios en su vida. Nada que usted no entienda lo llevará a cambiar de actitud o de costumbre o de hábito o a poner delante del Señor algunas cosas. Comprensión de la obra de Jesucristo y de su resurrección es a lo que estamos apelando hoy en esta mañana. Comprensión. También la obra de Jesucristo, ¿por qué nos reconcilia? Es necesario explicarlo, ¿por qué nos reconcilia? Esta es una pregunta que muchos se han hecho. Pero si yo nací, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, yo soy bueno. Yo no le hago nada a nadie. Yo me porto bien. Es más, voy a la iglesia. Pastor, yo voy a la iglesia. No, esto no se trata de que vengas a la iglesia. Esto se trata de que si Jesucristo vive en tu corazón o no vive en tu corazón. Porque si vive en tu corazón, tus obras hablarán de que Él vive en tu corazón. Y si tus obras no hablan de que Jesucristo vive en tu corazón, de nada sirve que estés viniendo a la iglesia, hermano. De nada. Nosotros venimos a la iglesia, pero si no comprendemos lo que está ocurriendo y la palabra del Señor no entra en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, estamos desaprovechando la bendición de Dios de darnos acceso al Padre por medio de la reconciliación de Jesucristo, su Hijo.
Dice la Escritura que por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Por eso es que tú y yo necesitábamos de Jesucristo. Digo, no, yo nací y los niños necesitan, sí necesitan. Porque estamos hablando que un hombre dilapidó la condición de la humanidad y eso fue por medio de Adán. Y él aquí explica, por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Ahora nos dicen, no, es que yo no necesito a Dios. No, es que tú necesitas a Jesucristo porque toda la humanidad está separada del Padre. Toda. Yo hago buenas obras, yo doy beneficencia, eso verdad, lo practican allá en la sociedad. No, si yo doy a los menesterosos y yo apoyo todas las fundaciones, pues eso está muy bien. Y me alegro. A veces nosotros como creyentes deberíamos hacer más de lo que otros hacen afuera, inclusive sin conocer a Dios. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si no entra en la reconciliación por medio de Jesucristo, está perdido, como toda la humanidad está perdida sin Él. Porque todos pecaron. Pero también nos dice, pero, versículo 15 de este capítulo 5, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de uno solo, de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Por eso que allí, cuando la tierra tembló, cuando las rocas se partieron, cuando aún los inconversos dijeron, en verdad, ese era el Hijo de Dios, esto es lo que estaba sucediendo en ese escenario. Estaba sucediendo un rompimiento, por eso el velo se rasgó. ¿Comprendemos lo que estaba sucediendo? Un solo hombre abrió camino para todos, uno solo. Uno solo entregó la humanidad en pecado, pero uno solo también ha muerto por todos. Y en ese es que está nuestra fe. ¿Está nuestra fe allí? Dile un aplauso al Señor porque me está preocupando que ustedes están calladitos. Está nuestra fe ahí y hoy nosotros lo estamos celebrando, pero con comprensión. Con comprensión. De veras, no emoción, sino de corazón, de corazón. Entonces, nuevamente lo reitera, el juicio, versículo 16, segunda parte, que lleva a la condenación, fue resultado de un pecado. Esto las personas no lo entienden. Es que desde Adán todos estamos, como dice la Escritura, destituidos. Entonces, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a lo que mencionamos primero, a la justificación, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. Jesucristo, Jesucristo. Por eso la Escritura dice que le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre. Está atando cabos, está atando por qué las cosas de la Biblia tienen su razón de ser. No están allí aleatorias, hermano. Están allí porque Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, seguimos repasando. El sacrificio y la resurrección de Jesucristo nos da justificación por medio de la fe. El sacrificio y muerte y la resurrección de Jesucristo nos da reconciliación. Pero algo más está. Y esto es cotidiano. Todos los días nosotros lo experimentamos y tenemos a nuestra mano la posibilidad de escoger.
Y es que el sacrificio y resurrección de Jesucristo nos da libertad. Libertad. Eso usted no lo tenía. Y eso requiere también de comprensión, porque el tener conocimiento de la palabra, vuelve y se lo digo, vuelve y se lo reitero, aquí hay jóvenes, aquí hay adolescentes, aquí hay niños, que hayas crecido en el Evangelio no significa que hayas entendido el Evangelio. Que hayas crecido en el Evangelio no significa que has entendido el Evangelio. Y cuando entiendes el Evangelio requerirá de algo, de una decisión personal. ¿Has tomado esa decisión, joven, adolescente? ¿Has tomado esa decisión personal? Llegará el momento, y para eso estamos predicando hoy, si no es que ya te ha llegado ya, en donde tú tendrás que poner delante del Señor tu fe y decir, ve acá, todo esto lo he escuchado, todo esto lo he visto, yo sé que tú hiciste, yo pongo mi confianza y mi fe en ti. No por lo que me han dicho mis padres, sino porque creo en que tú eres el Hijo de Dios. Por eso vemos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tan valientes, tan valientes. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo de que entiendas que tu salvación es individual y no se ampara debajo de las faldas de tus padres y no se ampara debajo del techo de tus padres, aunque eso es de gran bendición, porque debajo de eso hay promesas. Requiere de que tu corazón se ponga delante del Señor y Él trate contigo individualmente como lo ha hecho con tus padres. ¿Cuántos padres creyendo que sus hijos son cristianos y no son? Muchos y no son. Ellos saben que no son. Pero hoy estamos hablando la palabra para que ella obre en los corazones y en las vidas, porque esa es la palabra que cambia. Ese es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Hermano, usted sabe mejor que nadie si su hijo es o no es. Y en consecuencia, entonces, requerirá de usted de la comunicación y la comprensión de esto para allanar el camino por medio de la palabra y allá en los escenarios personales que usted tiene, poner delante la verdad de Dios para su casa y los suyos. Dice la palabra que Él nos ha libertado. Mire lo que dice aquí en el capítulo 6. Dice la palabra, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que hoy es un día especial. Es un día de mucha gloria y honra y loor para el Rey que vive. Porque en Él hay gracia, gracia sobre gracia. En Él, ¿verdad? Dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Aunque el escenario es complejo, aunque tú sientas que todo está perdido, aunque hayas perdido el rumbo, esta palabra nos invita hoy a reconocer, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él te ha dado libertad. ¿Libertad de qué, hermano? Del pecado. Ya no estás en las garras de eso. Ya tiene el acceso, la posibilidad de decir no. Antes no lo tenía. Y si no lo tienes, la necesitas. Porque si eso es lo que te domina, aquí está la palabra hablándote, no yo.
Dice la Escritura, ¿qué concluiremos después de haber recibido, verdad, esta noticia? Dice el apóstol Pablo, le dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si Dios me perdona, ¿verdad? Como dice por ahí, ¿verdad? No, estamos en la gracia, hermano. Así que lo que hagas no importa. No, sí importa. Sí importa. Dios perdona, sí. Estamos en el periodo de la gracia, sí. Pero cuidado, que la gracia no te traiga y no te lleva al libertinaje. Porque allí estás mal. Ese no es el camino, hermano. Ese no es el camino. Dice la palabra, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y allí se quedó esa mala manera de vivir. Si tú estás, como dice la Escritura, con Cristo, crucificaste esa vieja humanidad, ese viejo hombre, pues en esta mañana reflexiona. Vamos a seguir en las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Vamos a seguir en las cosas que sabemos que Él quiere quitar de nuestra vida, que Él quiere cambiar de nuestra vida, que quiere limpiar de nuestra vida. Porque entonces, como decía el apóstol, en vano murió Cristo. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ahora entendemos, hermano, esa es la vida nueva que necesita todo creyente. Esa es la vida nueva que el Señor nos ha presentado. Esa es la vida nueva que tenemos acceso porque Él nos libró de las garras del enemigo, de la maldad. Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de la luz. Ese es los beneficios, si podamos decirlo, o en parte algunos de los beneficios de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, sino que estamos bajo el dominio del Hijo de Dios, de Jesucristo. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. Resurrección. Damos aplauso al Señor. ¿Entiende? ¿Entiende el alcance de esta fecha? ¿Entiende las repercusiones que tienen en todos los escenarios de nuestra vida? ¿Lo entiende? Es mi deseo que lo entendamos en esta mañana. Sabemos, dice, en efecto, si hemos estado unidos, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, hermano. Ay, que yo no puedo, sí puedes. No, hermano, sí puedes. Tú y yo podemos. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza, sí, esa no los impedía. Pero ahora la naturaleza que tenemos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos permite decir, no, yo voy por aquí y por allá. No quiero saber nada de eso. Lo puedes hacer. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios lo dice. Y eso estamos conmemorando hoy, la libertad que trajo Jesucristo para nosotros, nuestra vida, nuestra familia, el alcance que hay en este gran acontecimiento. Continúa aquí mismo diciendo, nuestra
vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Hemos sido muertos con Cristo? ¿Sí o no? Si es así, tú puedes. Ya no estás en las garras ya no, el pecado no te domina. Tienes, ¿verdad?, el entendimiento y tienes también el respaldo del Señor para decir, es suficiente. Y si no, pues aquí está el camino y la ruta. Hay un gran entendimiento o hay una gran profundidad detrás de todo esto. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. Vive para Dios, hermano. Preguntas de peso pesado. No para que me la conteste a mí, hermano. Yo también me las hago. Pero es necesario que la hagamos. Vivimos para Dios. Estamos disfrutando de esa libertad. Estamos entendiendo, ¿verdad?, el privilegio que el Señor nos ha dado de reconciliarnos con nuestro Padre y tener una vida plena en Cristo Jesús, con esa cercanía, con esa comunión, con esa comunicación, con esa bendición que hay en nuestro Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón, hermano, por la que Cristo fue a la cruz. Y esa es la razón por la que nosotros celebramos hoy que venció. Y esa es la razón por la cual hoy nuestra mente y nuestro corazón está cabildando y está pensando. Y eso es bueno. Eso es bueno. Dice la palabra del Señor. Dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Si es así, yo tengo dominio, controlo. No me controla a mí, porque el Señor me dio la libertad para que no me controle. Él está en control y yo estoy entonces haciendo mi parte. Esto, no ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Lo contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y eso es lo que pasó en nosotros, hermanos. Las cosas, ¿verdad?, viejas pasaron y todas aquellas son hechas nuevas, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Fondo. Esto, lo que estamos viendo hoy, es fondo de fe, fundamento de fe, comprensión. La comprensión perdurará, la emoción se disipa. La comprensión hace que mi fe perdure. La emoción hará que mi fe en el camino se disipe. ¿En qué camino está usted? Hoy estamos procurando la comprensión. Yo no dudo que usted la haya tenido antes, pero lo estoy reiterando por eso. Pero si no hay comprensión, hay emoción. Y la emoción no se ancla de nada. Nosotros estamos y venimos aquí delante del Señor para que Él nos ancle en su palabra.
porque su palabra no pasa. Ella permanece para siempre. Ahora, algunos decían en algún momento, 1 Corintios, vaya conmigo allá. Ahí vienen las dudas, vienen las sospechas, viene, ¿verdad?, lo que muchas veces el conocimiento del hombre comienza, ¿verdad?, a elaborar, Dice 1 Corintios 15. El apóstol Pablo abordando esto, el apóstol Pablo en la comunidad de los Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, diciéndonos y enseñándonos sobre esto. Ahora, hermano, capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora, hermano, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Y quizás usted haga en su mente que hoy le está hablando con estas palabras el apóstol Pablo, nos está hablando también a nosotros, por medio del poder de su Espíritu Santo. Y nos dice, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes, mediante este evangelio son salvos. Dile gloria a Dios. Son salvos, nosotros somos salvos mediante este evangelio, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Nadie quiere, ¿verdad, Juan?, transcurrir una vida, 20, 25, 5, un año, un mes, un día, pero obviamente con el transcurrir del tiempo y haber creído en vano. Y cuando estas dudas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está abordando aquí, nosotros vamos a atacarlas hoy. Vamos a atacar la comprensión de si en el caminar, alguno quizás pueda que en esta fecha también se pregunte, porque hay de todo, hay reportajes para mostrar, ¿verdad?, que Jesucristo resucitó, pero hay reportajes para demostrar que no, o buscando demostrar que no. ¿Por qué? Por el conocimiento del hombre, ¿verdad?, busca explicación a las cosas, la ciencia, la lógica. Y dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Pablo le dice a la comunidad, a los creyentes, ¿qué recibió él? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. ¿Qué más le transmitió? Que fue sepultado. ¿Y qué más le transmitió? Que resucitó al tercer día. Que resucitó al tercer día, querido hermano, que resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Según las Escrituras, según esta palabra, según esto que estamos compartiendo hoy, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hay gente que yo quiero ver. También estaba Tomás, yo quiero ver, ¿verdad? Poner mis manos ahí a ver si eso es cierto. Muéstrame, Señor. Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo, pero de la palabra también hay de todo y para todos. Entonces dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, dice Pablo. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Fe, la fe, cuando es puesta en duda todos los eventos de la evidencia de que Jesucristo resucitó, acuérdese de la palabra que el apóstol Pablo le da a Corintios. Se me apareció a mí y sigue diciendo, admito que yo soy el más significante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Mira qué humilde este hombre. Wow. Porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo no, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos.
Y esto es lo que ustedes y yo hemos creído también en esta mañana. Esto es lo que estamos profesando, que Jesucristo murió, pero resucitó. Y si Él resucitó, en consecuencia, es lo que estamos disfrutando, es los beneficios que hay detrás de esto, el alcance que hay para nuestras vidas. Dice el apóstol, ahora bien, si se predica a Cristo así, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes ni la mía. ¿Está viendo el alcance de lo que celebramos hoy? No tiene fundamento, se cae. Eso es lo que está tratando de transmitir el apóstol. Si Cristo no resucitó, lo que hemos compartido, el evangelio de poder, no tiene poder. Si Cristo no resucitó, entonces lo que hemos creído tampoco vale. Es medular. Lo medular, dice ahí, aún más resultarían falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, es una fábula. Y entonces, hermanos, todavía estamos en pecado. ¿No es así? Estamos libres en Jesús, porque Él resucitó. Estamos libres en Jesús porque Él pagó por nosotros. Y estamos cosechando, ¿verdad?, la bienaventuranza de la obra y el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por eso hoy es un día crucial. El apóstol sigue diciendo, en este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo, aquellos que ya no están con nosotros. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, nuevamente lo que le expliqué hace un tiempo, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volveremos a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Por qué? Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Cristo que nosotros ahora estamos esperando es un vencedor, ya venció. Todo está debajo de sus pies. Él está en control, Él resucitó. Nuestra fe está puesta en Él. Él vendrá otra vez. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y voy a saltar entonces al 34, por cuestiones de tiempo. Dicen, no se dejen engañar. Esta es la recomendación con respecto a esas doctrinas o pensamientos que pueden venir a la mente. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice el apóstol, vuelvan a su sano juicio,
como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Eso, ¿verdad?, nos transmite la urgencia que le está diciendo Pablo a aquello. Si esto ha sucedido, como en efecto es, si Dios ha puesto todo en control de Jesús y todo está debajo de sus pies, todo dominio, toda autoridad está bajo su control, ¿cómo nosotros entonces vamos a vivir una vida ligera, pasajera? No, dice el apóstol, por favor, no le den cabida a eso. Abandonen esos hábitos y esa costumbre que van ganando terreno y corten con eso. Para cerrar, quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, para reiterarles. Jesucristo, el sacrificio, la muerte de el sacrificio y la resurrección de Jesucristo nos ha dado justificación, nos ha dado reconciliación con el Padre, nos ha dado libertad. También el entendimiento, pues tenemos que estar preparados para cuando nuestra fe pueda estar, ¿verdad?, atacada. Y él dice, no. Y la muerte y resurrección de Jesucristo nos da este último elemento de muchos, nos da una esperanza. Esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Dice el apóstol Pedro diciendo, alabado Dios sea Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. A usted y a mí. Para que tengamos una esperanza que viva. Una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes y a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La resurrección de Cristo. Lo que estamos celebrando hoy nos da esperanza. Esperanza. Él viene y vendrá. Él viene, ya no tarda. Él viene. El apóstol sigue diciendo, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. La esperanza no se pierde aunque haya momentos de dificultad. Hermano, la esperanza es lo que nos mantiene en los momentos de dificultad. En los momentos difíciles, en los momentos donde las cosas no salen como queramos y en momentos donde flaqueamos, fallamos, caemos, aférrese a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Esperanza, una esperanza viva. Dice su palabra, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también. Hoy, usted estaba esperando quizá otro mensaje. Cargado de emoción, porque usualmente es así. Pues esta fecha es oportuna. Pero lo que nosotros estamos apelando acá y lo que hemos decidido traer acá es por cuestión de nuestra fe, así como el oro, va a ser probada. Y aún más le voy a decir, está siendo probada. Y hoy más que nunca
La fe necesita ser probada como el oro. Y eso es lo que procuramos, estar preparados para que cada uno de nosotros, no importa las circunstancias, la prueba, la enfermedad, no importa el escenario, podamos salir de allí fortalecidos. Amén. Dice el apóstol, terminando, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, a ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Yo estoy apelando a eso, mi hermano. Estoy apelando a una comprensión de la obra de Cristo para que nosotros, ¿verdad?, en medio de circunstancias, dificultades, pasemos aprobados y nuestra fe sea, ¿verdad?, fortalecida. Cuando comprendo la obra de Cristo, mi fe es fortalecida. Sí, Señor. Ustedes lo aman y ustedes también. Lea esta parte conmigo. Porque la intención es que meditemos, reflexionemos, pero también yo estoy seguro de que el Señor ha extendido su misericordia, su perdón, ha extendido, ¿verdad?, su buena voluntad y su gracia sobre usted, no para que se quede atrás, sino para que llegue, para que todos lleguemos. Y dice la palabra del Señor, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Hermano, ese gozo indescriptible y glorioso no es nada más de las palmas, no es nada más de la hermosa alabanza ni de las danzoras, no. Ese gozo indescriptible y glorioso es el que se muestra cuando las cosas no van bien, cuando las cosas, ¿verdad?, no salen como uno quiere, cuando la respuesta no llega, cuando la oración parece que se tarda, pero hermano, nosotros tenemos ya suficientes razones para estar gozoso, 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 gozoso. Cristo resucitó. Él vive. Creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. Y la meta de su fe es su salvación. Ve, ese es el combustible de mi gozo. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que pasan, ayudan para bien. Esos a los que son, según su propósito, son llamados. Entonces, cuando venga los momentos difíciles, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y cuando yo no he visto, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y entonces yo voy. ¿Por qué? Porque me estoy acercando, la tengo cerca, la veo, que mi salvación, la que Cristo nos dio, hoy resucitando, mostrándonos que no hay poder que pueda retenerlo, ni aún la muerte lo pudo detener. Por eso hoy nosotros vamos a alabar y adorar al Señor con gozo, con alegría, y vamos a celebrar la Santa Cena también, y será para nosotros un honor, una gran bendición conmemorar la muerte, pero la resurrección de Jesucristo, Jesús, Señor nuestro. ¡Vive! Pongámonos de pie, hermanos.